Muchachos, por favor me escriben de nuevo el nombre y el código ahí en el chat, por favor. Muy bien, entonces ya salimos de ese primer numerito después de que nos definen qué es el electrodo y vamos a la siguiente posición de la nomenclatura. La siguiente posición específicamente habla es de las posiciones como se puede ubicar precisamente ese electrodo para poder soldar. No todas se pueden hacer como uno lo quiera. Entonces, en esa clasificación tenemos, por ejemplo, si nos sale el número 1, hará referencia a que puede colocarse plano, horizontal, vertical y sobre cabeza. ¿Sí? Si nos sale el numerito 2, quiere decir de que es solamente plano y horizontal, y para el caso de una vez tenemos que saber de que hará referencia a que tiene que ser soldadura tipo filete. ¿Sí? Es con esa que se puede trabajar. Y cuando nos venga el numerito tipo 4, hará referencia a que se puede en plano, horizontal, vertical descendente y sobre cabeza. Eso de sobre cabeza es simplemente algo como esto. Es decir, que donde se ubica la soldadura obviamente está hacia arriba. Entonces, esas son las posiciones en general que puede tener nuestro electrodo según sea lo que nos digan por aquí. El siguiente numerito, la siguiente posición que hablaba de la corriente y el recubrimiento. Bueno, el recubrimiento pues ya sabemos a qué nos hacen referencia cuando estamos hablando de electrodos. Entonces, aquí simplemente los componentes químicos, ¿sí? ¿De qué tipo de material es que estamos hablando en ese momento de recubrimiento? Pues por obvias razones habrá que verificarlo también en las características de los electrodos cuando lo estemos adquiriendo para el tipo de obra que vayamos a trabajar. Y pues obviamente ustedes
pues esta referencia ustedes la van a tener. Esto no es tampoco de que, ay, no, es que me tengo que saber absolutamente todo eso, pero sí entenderlo y sí saber que existe y dónde ustedes lo pueden, digamos, consultar en su debido momento. Dependiendo de eso, dependiendo del numerito que viene en esa posición, ¿sí? Pues también es el tipo de corriente. Y esta terminología ya la hemos aprendido en láminas anteriores, la que tiene que ver con alto depósito y la otra con alta penetración, ¿sí? Entonces, ahí de una vez nos dice sobre qué tipo de penetración es la que se va generando con esos específicos electrodos si tienen esas condiciones de recubrimiento o para más o menos es lo que se utiliza. Siguiente posición de la nomenclatura del electrodo, cuando tenga, digamos, referencia al nivel de hidrógeno que se va a utilizar. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? Como el ejemplo inicial, toda la nomenclatura a la que hace referencia. Entonces, ya vamos en esta posición de la nomenclatura. Pasamos lo que tiene que ver con el electrodo, con su resistencia a la tensión en KSI, con la posición en que se puede ubicar ese electrodo. Luego, en la siguiente posición de la nomenclatura, lo que tiene que ver con el recubrimiento y la corriente eléctrica. Y ahora ya estamos en el nivel de hidrógeno. Entonces, para el caso, simplemente entender esto. H2 quiere decir de que es menos de 2 mililitros por 100 gramos. H4 menos de 4 mililitros por 100 gramos y H8 menos de 8 mililitros por 100 gramos. Esto pues sí es directamente de la composición para el tipo de soldadura que se está buscando. Esto es la cuestión que tienen que entregarnos a nosotros y pues se supone que el diseño debe advertir todas estas referencias si es que se requiere de eso. Y cuestiones respecto de los recubrimientos. Entonces también tenemos, por ejemplo, el recubrimiento orgánico cuando viene esta nomenclatura E6010 o esta nomenclatura E6011. Entonces, nos habla directamente del electrodo. Entonces, para el caso, el E6010 es con polvo de hierro de alta penetración y de arco suave, recomendado para soldarse en corriente directa en polaridad invertida. Es la mejor opción para placas de acero que estén sucias, oxidadas o pintadas y que no puedan ser limpiadas completamente. Excelente aplicación en vertical descendente y deja una ligera capa de escoria. El E6011, este es un electrodo con polvo de hierro diseñado para ser aplicado con fuentes de poder industriales, corriente alterna, baja salpicadura, arco suave y una profunda penetración. También es la mejor opción para soldar orillas de láminas, soldaduras a tope y esquinas. Se puede utilizar con corriente directa y de polaridad invertida. Y el E6013, este electrodo de rutilo de solidificación rápida ofrece excelente suavidad de arco y control en todas las posiciones, diseñados para aplicarse en corriente alterna o corriente directa, con fuente de poder de bajo voltaje de circuito abierto, es decir, el OCB. Contiene una alta concentración de compuestos de potasio que brindan penetración con baja intensidad de arco, mayor comodidad del operador y un acabado terso del cordón.
Visualmente, el acabado del cordón a nosotros nos indica muchísimas cosas si esa vaina medianamente está quedando correcta. Cuando son de bajo hidrógeno, entonces del tipo E7018, el electrodo de bajo contenido de hidrógeno, baja absorción de humedad y gran porcentaje de polvo de hierro en el revestimiento. Están diseñados para movimientos de soldadura rápidos y para operar a corrientes de corriente alterna, corriente directa. Las características principales del arco son bajo nivel de salpicadura, profundidad de penetración media y estabilidad. Además, puede aplicarse en todas posiciones. Para un mejor desempeño se recomienda un arco corto durante su aplicación. Además de los que hemos visto, también depende mucho del tipo digamos, de piezas metálicas que se van a unir. Entonces, existen algunas que son aceros aliados, es decir, que tiene una aleación, tiene unos componentes adicionales fuera de lo típico de ser un acero, ¿sí? Que es la combinación de hierro y carbono. Entonces, para el caso, entenderlo simplemente es la parte del electrodo en la nomenclatura y le estamos introduciendo, en vez de una vez el dato de la resistencia a la tensión, metemos esta información allí. Entonces, lo que tiene que ver con el tipo de acero, ¿sí? Eso tiene una, digamos, reglamentación específica y la letra que hace referencia a la aleación que se le está aplicando a ese acero. Luego viene simplemente lo que es la posición y el revestimiento de corriente, es decir, las otras numeraciones en la posición de la nomenclatura que veníamos mirando. ¿Cómo así? Entonces quiere decir de que estas cosas, cuando son aceros aliados, sustituyen específicamente esos 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120A y 110A que estábamos viendo en la parte de resistencia a la tensión, ¿sí? Es muy diferente. Por aquí un ejemplito típico de esos electrodos. Entonces, aparte que el paquete normalmente lo dice, cada electrodo también tiene normalmente su fabricante y las características del mismo. Entonces, este es un E308L16. Entonces ya se entiende de qué quiere decir de que es una aleación de acero 308 según eh, las, las certificaciones del acero y está aliado con bajo carbono, ¿sí? Electrodos especiales, entonces hay algunos que son de níquel al 100, de aluminio, revestidos duros, el Durowell, y para corte, el chaflanarco. Todo eso, ¿sí? Todo eso, pues hace referencia a qué es el tipo de obra que vamos a desarrollar. Velocidad de avance depende del operador y es la rapidez con la que el charco se desplaza a lo largo de la junta. Al aumentar la velocidad de avance, se reduce el tamaño del cordón, se incrementa ligeramente la penetración. El voltaje está determinado por la longitud de arco, distancia de la punta del electrodo al charco. Afecta principalmente el perfil. A mayor voltaje se obtiene un cordón más plano y ancho. Entonces, hasta aquí nos llega nuestro electrodo. Es decir, el electrodo no es que está exactamente pegándose a la pieza, ¿sí? Tiene una distancia, una separación. Entonces, cuando hablaban por allí de que no, que se recomienda que sea de arco suave, pues simplemente es que está mucho más pegado a la pieza metálica.
más o menos, pues si nosotros estamos mucho más pegados, pues es lógico entender de que va a estar, digamos, aplicándose como más cerca esa fundición de este elemento. Entonces, por eso, entre más alejado, pues genera más plano el, la soldadura. Hablando de generalidades, pues sobre lo que tiene que ver con los voltiamperios, entonces una vez más manejando esos aparaticos de electromagnetismo, hay como para que entiendan algunas más o menos cifras respecto de en qué momento se pueden generar este tipo de situaciones. Entonces, bajo qué condiciones de voltaje, ¿sí? Y esto que estamos viendo aquí, ahorita más adelante lo entenderemos mucho mejor, pero perfectamente se nota una diferencia muy marcada de soldaduras donde como que se advierte o más o menos se alcanza como a describir si de pronto se fue muy grande, muy ancha, si tiene ciertas rajaduras, si parece que estuvo como botando elementos al lado de donde está específicamente el cordón, ¿sí? Si es muy poroso. Todo eso visualmente nosotros lo vamos más o menos a poder identificar. La calidad de la soldadura, inclusiones de escoria, velocidad de avance errática, oscilación demasiado amplia y escoria del cordón anterior, es decir, con el que venía. La porosidad, corriente excesiva, metal base sucio, aceites, grasa, demasiado óxido y alta humedad en el recubrimiento. Esto es, digamos, los problemas, es decir, lo que exhibe poca calidad en esa soldadura y es a raíz de estas consideraciones. Entonces, la que es la fusión incompleta, entonces velocidad de avance muy alta y mayor diámetro de electrodo del necesario. O sea que sí es necesario saber determinar muy bien de cuánto es el diámetro de este elemento. Por eso por allá teníamos al principio también una tablita, dependiendo de esos diámetros, qué tipo de electrodo y amperaje es el que se debe manejar. Sí, existían ciertos rangos. El socavado, excesivo amperaje de soldadura, voltaje demasiado alto, velocidad de oscilación alta. Entonces hay que entender fácilmente, una socavación es eso, que empieza a quitar material. Entonces, si no de pronto no había necesidad del avellanado, pues esto está robándole partes de las mismas piezas que son en general las que van a tener alta resistencia. Entonces, va a tener que asumir mucha más responsabilidad la misma soldadura. Y pues las soldaduras, sea como sea, son zonas críticas respecto de las fallas que se pueden presentar en una estructura en general. La porosidad de agujero de gusano causado por humedad o azufre en el acero, superficie de la junta sucia o demasiada humedad en la junta. Y ahora, más o menos a entender precisamente qué puede estar ocurriendo en esos momentos. Entonces, de los defectos, como para saber de verdad, más o menos identificables a simple vista, que podemos entender si está funcionando bien ese operador o no. Entonces, los metales base y las juntas soldadas generalmente presentan imperfecciones que pueden representar un riesgo para la integridad y de la seguridad del equipo o estructura. Las discontinuidades superficiales. Entonces, dentro de estas, el exceso de penetración. Se produce por efecto de un movimiento que causa la penetración del electrodo dentro de los biseles, los cuales son distribuidos en estas áreas.
Este exceso de penetración produce una chorreadura interna de material. Es decir, por allá en ese grafiquito que les decía que era como una pequeña radiografía, allá estaba muy a ras con los elementos metálicos que se estaban pegando a tope. Nótese aquí la exageración de que quedó como chorreado, es decir, traspasó demasiado y no solo quedó allí al nivel de las piezas, sino que siguió perdiéndose más material. Concavidad externa o falta de relleno. Es una soldadura que tiene disminución de refuerzo externo por poco depósito de material de aporte en el cordón. Es decir, le faltó estar rellenando toda esa parte. El traspaso hacia la otra zona más o menos quedó bien, pero tenía que rellenar muy bien esta zona, porque aquí definitivamente digamos, todo hueco o concavidad que le quede o porosidad que le quede en forma a algún cordón de soldadura, pues allí se va a depositar normalmente lo que son impurezas o se pueden generar condiciones de humedad que puede corroer u oxidar esa soldadura y por tanto mucho peor para la pieza en sí. Porque si es la zona de unión, normalmente por allí se generará la falla. La concavidad interna es el insuficiente refuerzo interno de la soldadura en su cordón de primera pasada, en el cual al enfriarse disminuye su espesor pasado a ser menor que el del material base. Es decir, que le faltó terminar de llenar al otro lado. Entonces, una vez más, cualquier huequito que tenga es una falla. Salpicadura. Son imperfecciones consistentes en esferas de metal fundido depositadas aleatoriamente sobre el cordón y su vecindad, es decir, al ladito. Pueden ser provocadas por humedad en el revestimiento del electrodo. Por allá lo veíamos en la fotografía como más evidente esa chorreadura. Falta de continuidad del cordón. Se origina al interrumpir el cordón de soldadura y no empalmar bien la reanudación del trabajo. Su severidad es muy variable, ya que en los casos más severos pueden considerarse auténticas faltas de fusión transversales. Uy, ¿cómo así? Ah, pues resulta que acontece que esto se pudo haber rellenado y por alguna razón tocó parar. En la siguiente etapa, de pronto no alcanzó a llenar la concavidad y solamente se logra ubicar es como en la parte superior. Pues todo hueco que quede ya sabemos que es un problema. La falta de penetración en las uniones en U o en B, la raíz se encuentra en la cara posterior. A menudo la raíz de la soldadura no quedará adecuadamente rellena con el metal, dejando un espacio vacío que aparecerá radiográficamente como una línea oscura firmemente marcada. ¿Cómo así? En la falta de penetración. Bueno, si supongamos que esto ya hace parte de una radiografía, normalmente, y nosotros utilizamos para mucho de esta garantía de lo que tiene que ver con soldadura, puede ser ese tipo de equipos, ¿sí? Espectrometría o como una radiografía, pero solamente para estructura metálica y soldadura. Entonces, todas esas zonas negras, ¿sí? Lo que significa son huecos, tal cual. Fisuras longitudinales pueden producirse en el centro del cordón o en la interfase del material base con el de aporte.
Es decir, puede presentarse por aquí o en todo el centro. Y pues obviamente longitudinal es a lo largo del cordón. Las fisuras transversales, producidas generalmente en aceros duros por combinación de elementos que al enfriarse a la temperatura normal producen la fisura que puede o no prolongarse al metal base. Es decir, ahora tenemos, digamos, esa fisura es a lo ancho del cordón y podría llegar a unirse de esta zona a la otra zona. Y ojo, pues obviamente si eso llega a pasar, pues peor aún. Las incrustaciones de escoria están conformadas por material producidos por la escoria que se genera de la soldadura por falta de limpieza, el cual queda atrapado entre el material base y el material de aporte. Y ojo, sí se nos va a generar escoria. Lo que pasa es que la escoria normalmente debe quedar en la parte superior, como protegiendo toda la parte interna de la soldadura. Profe, yo no entiendo bien qué es la escoria, profe. Es como que suda Escoria es un residuo que queda. Siempre que se el hable residuo de la soldadura. en cualquier cosa de escoria, la escoria es un residuo de algo. Entonces, por ejemplo, no sé, tal vez lo tenían que haber visto, de pronto se les olvidó. Cuando en materiales de ingeniería, si les estaban hablando de la producción del acero, ¿sí? En la producción del acero también termina escoria, lo que se denomina escoria de alto horno. Entonces, esa escoria es un material, digamos, perdido de la producción. En este caso es de la producción de la soldadura. Entonces, es un material que sale de allí, no es beneficioso en sí, no aporta, digamos, condiciones de resistencia, pero termina, digamos, ubicándose o pegándose, pues por ser parte metálica, con la misma soldadura. Si queda en la parte superior, está bien porque está, digamos, recubriendo, es como un pequeño escudito que tiene esa soldadura, pero si queda interna no, porque precisamente no está aportando nada de resistencia. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Hagan de cuenta mugre, ¿sí? Algo que le quedó allí. Eso es una escoria, pero para el caso es porque viene de residuos de esos mismos materiales. ¿Sí? Los tipos de uniones, rapidito, para terminar bien este tema. Unión a tope, la butt joint, es la unión entre dos miembros alineados aproximadamente en el mismo plano, ¿sí? La que hemos visto por allí. La unión en esquina, la corner joint, es la unión entre dos miembros situados en ángulo recto el uno del otro. Unión a solape o traslape, la lap joint, es la unión entre dos miembros superpuestos. Entonces, para el caso, simplemente pueden estar desplazados o no, pero el uno está sobre el otro, ya sea vertical o horizontal. Unión de bordes, la edge joint, junta entre bordes de dos o más miembros paralelos o cercanamente paralelos. Y la unión en T o la T-joint es la unión entre dos miembros situados aproximadamente en ángulo recto el uno del otro, formando una T, ¿sí? Unión de canto, y se puede definir como la unión entre miembros que tienen sus extremos o filos paralelos. Y es normalmente la que estuvimos viendo respecto de los filetes, ¿sí? Esa que tenemos una parte vertical y otra pieza horizontal. Aquí las vemos perfectamente. Entonces, esas zonas sombreadas, pues es la zona donde va a quedar precisamente la unión entre esos, y pues esa unión se da gracias a la soldadura. La unión a tope es a un mismo nivel, unión en esquinas, unión a solape, unión de canto, es decir, se configura una mayor área, la unión de bordes y unión en T. Dentro de los ensayos,
rapidito. Tenemos los ensayos destructivos y no destructivos. Esa terminología es aplicada absolutamente a todo, ¿qué? A todo material o elemento que nosotros tengamos en alguna obra. Nosotros podemos realizar ensayos destructivos y no destructivos. Y es lógico entender eso incluso desde resistencia de materiales, pues los destructivos es que tenemos que traer parte de la propia pieza o del propio elemento para hacer análisis. Y los no destructivos, pues hacen referencia a que los podemos ejecutar allí sin acabar con la misma pieza. Entonces, dentro de los no destructivos, el visual, fundamental, ensayo con líquidos penetrantes, fijo hay que hacerlo, es de lo más común. Incluso cuando no hacen el resto de ensayos, por lo menos el de líquidos penetrantes siempre lo intentan desarrollar. Ensayos con ultrasonidos, inspección de corrientes inducidas, inspección con partículas magnéticas, inspección por radiografía y ensayo con rayos gamma. Es decir, esos nosotros podemos llegar con algún equipo o algún material y generar esa evaluación del elemento de soldadura en las piezas metálicas. Y los ensayos destructivos, pues los típicos que nosotros sabemos, ensayos de tracción, compresión, cizalladura o corte, de flexión, pandeo y de torsión. ¿Por qué esos adicionalmente? Pues estamos hablando de piezas metálicas y estos son los ensayos típicos para las estructuras o piezas metálicas. Rapidito, ensayo visual. Consiste en la inspección detenida y detallada de las superficies para determinar defectos, y esta inspección se enfoca en la determinación de defectos en bordes, dimensiones y acabados superficiales. ¿Sí? Lo típico que podemos observar. Ensayo de líquidos penetrantes. Consiste en la aplicación de un líquido sobre la superficie de la pieza a examinar. Ojo, ese líquido normalmente se llama revelador. Este líquido penetra por capilaridad en las imperfecciones. Al limpiar los excesos, se queda retenido en las imperfecciones como fisuras o poros. Es decir, empieza a identificarse si se presenta eso, es precisamente porque quedó mal realizada la soldadura. Ensayos con ultrasonidos. En ese método, un haz de sonido de alta frecuencia, entre los 125 kHz a los 20 MHz, es circulado en la pieza a ser inspeccionada para detectar discontinuidades, inclusiones, fisuras, entre otros. Es decir, según el medio en el cual se desplaza cualquier onda, es lógico entender que es diferente cuando es, digamos, un medio totalmente sólido o mucho más relleno que algo que tenga vacíos. Entonces, por eso sí se puede determinar perfectamente la calidad de esos materiales. La inspección con partículas magnéticas. En este método, un flujo magnético es enviado a través de la pieza y al encontrar imperfecciones, forma un campo de fuga que atrae el polvo del hierro que es rociado por la superficie. Es decir, convertimos nuestras piezas como si fuese un imán y rociamos, como jugar con cualquier imán a hacer formitas, con cierta escoria, ¿sí? Este polvo de hierro, pues obviamente es atraído por donde va el campo magnético. Si eso ocurre, si se ve atraído y empieza a generar un tipo de camino, pues obviamente quiere decir de que allí se generó la imperfección en la soldadura. Así, la longitud de la imperfección es determinada de forma confiable y esa prueba no indica profundidad. Sí, solamente lo podemos verificar visualmente y ya sabemos que lo que sí es que existe un problema. ¿Qué tan grave? Pues aún no. Inspección por corrientes inducidas. Consiste en pasar corriente alterna por un solenoide, la que genera un campo magnético. Al poner la pieza a inspeccionar en dirección perpendicular al campo magnético creado, se generan corrientes inducidas circulares en la pieza. Es decir, el solenoide, típico, todos tuvieron que haber hecho en algún momento un solenoide, a alguna pieza metálica se le enrolla
un cableado y empieza a generarse un campo magnético. De ahí efectivamente se puede producir electricidad y es lo que advierte precisamente ahí si es que se llega a generar ese, digamos, ese circuito. Los solenoides son aplicados en muchas cosas, así es como se utilizan en los vehículos que normalmente siempre tienen baterías eléctricas. Por eso es que al andar el solenoide tiene que tener cierto movimiento y se logra recargar las mismas baterías. Dentro de los ensayos no destructivos, la inspección por radiografía se trata de una radiación electromagnética penetrante con una longitud de onda menor que la luz visible. Simplemente identificamos partes oscuras, partes claras. Ensayos con rayos gamma. Sus efectos son similares a los rayos X. Los indicadores de calidad de imagen consisten en alambres o plaquetas escalonadas del mismo material que el objeto a radiografiar. Es decir, vamos a tener algún tipo de identificación visual y esas, digamos, parte cromática de lo claro a lo oscuro nos indica vacíos o llenos. Y los ensayos destructivos, ensayos de tracción, ¿sí? De compresión, cizalladura, flexión, pandeo. El de tracción consiste en someter una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta, con el objetivo de determinar las propiedades mecánicas, resistencia, el límite de elasticidad, alargamiento y rotura, ¿sí? Las típicas de resistencia a materiales. Ensayo de compresión, aplicar una carga estática a una probeta en dirección longitudinal a su eje, ¿sí? Que tiende a provocar un acortamiento de la misma, cuyo valor seguirá incrementando hasta la rotura. Ensayo de cizalladura. Este ensayo determina el comportamiento del material sometido a un esfuerzo cortante progresivamente creciente hasta conseguir la rotura. El ensayo de flexión consiste en someter a una deformación plástica una probeta recta de sección plena, circular o poligonal, mediante el pliegue de esta, sin inversión de su sentido de flexión, sobre un radio especificado al que se le aplica una presión constante, es decir, se pone una pieza típicamente horizontal y se le aplica una carga a ver cómo se flexiona eso. Ensayo de pandeo. El pandeo se produce al comprimir un elemento esbelto por medio de dos fuerzas opuestas aplicadas en su eje, línea central longitudinal. Ojo, el pandeo, y eso tuvieron que haberlo visto o lo verán en la línea de estructuras cuando estén diseñando columnas, es específicamente eso, un elemento esbelto, y algo que es esbelto significa que tiene una sección transversal mucho más pequeña que la longitud de ese elemento. Eso es lo que genera precisamente el efecto de pandeo. Antes de que se nos acabe por aquí, los de ultrasonido, radiografías, el ultrasonido EN. Igual ahí de todos modos dentro de las diapositivas van a estar las indicaciones más o menos de esto. Y pues típicos, el ensayo visual, ensayo de discontinuidad y el de sistema de revestimientos. En los, digamos, fáciles, lo que tiene que ver con el de tintas penetrantes. Y las uniones apernadas, pues simplemente es los pernos o tornillos, tuercas